Buenas gente, estamos por aquí en el quinto episodio de esta serie survival y lo que vamos a estar haciendo en este episodio va a ser hacer el almacén de esta granja y una granjica de cobblestone que nos va a venir bastante bien para hacer más construcciones y ya tener piedra infinita. Así que para empezar bien este capítulo, lo primero que vamos a hacer va a ser que os voy a dejar por aquí un timelapse de cómo va esta granja. Así que dentro timelapse y espero que os guste. Pues nada gente, espero que os haya gustado el timelapse de este almacén de aquí. Y bueno, para mí que queda bastante bonito. Lo único que me desconvence es el techo de arriba, que como no sé decorar, pues he dicho, pues copio todo lo de esto, lo del techo que ya tenía y listo. Y lo que más me gusta de aquí es el tema del agua, porque he intentado que parezca que el agua sigue por aquí y sigue por todo esto, con cascaditas y todo. Entonces para mí ha quedado bastante bonito, no sé para vosotros. El techo es lo único que no me convence del todo. Y bueno, ahora voy a intentar mejorar un poco la parte de por aquí. Y también voy a intentar ocultar esta zona y arreglar un poco esto para que se vea por fuera. Así que me voy a poner a ello. Bueno gente, pues así es como ha quedado la parte de atrás del almacén de la granja. Ya no se ve nada de redstone y por aquí que había palancas ya no se ve nada.
Y también he remodelado un poco el techo, le he puesto más piedra con musgo y no tantas escotillas de estas. También he cambiado todas las escaleras normales por escaleras con musgo. Y por aquí igual también. Le he cambiado todas las escaleras normales por algunas con musgo. Y yo ya daría por finalizada la decoración del almacén de la granja de madera. Ahora lo que toca hacer es que sea funcional. Pero como ya me he cansado un poco de esto, como estamos en la 1.20, voy a ir a pues intentar mejorar mi armadura, ponerle las decoraciones esas. Así que seguramente vaya a una Ancient City a buscar una. Así que si eso, el próximo clip será en una Ancient City. Bueno gente, pues al final el clip no ha sido en la Ancient City y ya he vuelto y he looteado un total de 2 Cities. Y con eso me ha dado para... Aquí no los tengo, lo tengo en esta Shulker. Bueno, para dos libros de acecho rápido de nivel 2, que son este y este. Un libro de acecho 3, que este lo voy a usar ahora mismo para encantarme los pantalones. Y un par de azadas que esta... No, esta no. ¿Cuál ha sido? Creo que esta era la más eficiente que me ha tocado. Que tiene todos los encantamientos a nivel máximo. Y está bastante rota. 4 plantillas de estas que no eran las que buscaba, pero oye, siempre vienen bien. Una de estas que era esta sí que era la que yo buscaba. Solo me ha salido una, pero bueno. Y 9 manzanas encantadas de estas. Y un par de pantalones también. También he ido cogiendo algunos fragmentos de estos. Y estos que necesito uno más para hacerme el disco. Y también he ido cogiendo pues los distintos discos que me he ido encontrando. Y nada, eso ha sido todo lo que he farmeado de las Ancient Cities. Así que ahora me voy a ir a poner acecho rápido en los pantalones. Y también me voy a colocar... Igual me voy a colocar estos de aquí. Quiero probar cómo se ve la armadura, nunca la he probado. Así que me voy a llevar estos, voy a hacerme uno más para tener ya infinitos. Y nada, eso es lo que voy a hacer ahora. Así que nos vemos poniéndome todo esto. Pues estamos ya por aquí en la granjica de oro. Así que bueno, esta zona de aquí igual la tengo que empezar ya a quitar, porque queda bastante feo tener todo esto aquí al lado de la granjica de oro. Tendría que hacer una zona para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, como por ahora estoy aquí, vamos a duplicar esta plantilla para ya tener infinitas. Y la voy a guardar una por aquí. Y los diamantes también. Y las manzanas de nuevo las voy a guardar por aquí. Ya tengo 10 manzanitas. A ver si en algún momento consigo un stack. Y bueno, lo primero que voy a hacer va a ser coger estos 2 acechos rápidos y los voy a juntar. Y lo segundo que voy a hacer va a ser ponerle esto a los pantalones. Uy, ¡oh! Pues se me ha roto el yunque. Bueno, da igual. Ahora vamos a probar... Ostras, ¿con qué le ponemos? ¿Con diamantes? ¿Dónde tengo los diamantes? ¿Aquí? Aquí, vale. ¿Con diamantes estará bonito? Veamos. No me convence del todo. No sé con qué puede quedar bien, la verdad. Igual con alguna esmeraldica o algo. A ver si tengo por aquí alguna esmeralda. Nada, nada y nada. Voy a bajar abajo, que abajo sé 100% que tengo esmeralda. Vale, por aquí. Voy a pillarme esto. Y igual un poquillo de oro también. Con esto es suficiente. E incluso redstone para ver cómo queda. No tengo redstone por aquí. Lo voy a tener que bajar otra vez. Bueno, por ahora voy a ir con esto a ver qué tal, cómo queda. Voy a quitarme toda la armadura. Vale. Pues a ver con oro cómo quedaría. Uf, con oro sí que no. Con esmeralda... Es que la esmeralda, el verde me gusta mucho, ¿eh? Se ve bastante bonito. Pero es que con diamante yo creo que se ve aún mejor. Sí, la voy a hacer igual, toda con diamante. Y listo, sí. Yo creo que voy a hacer eso. Quiero ver cómo queda con rojo, así que voy a bajar también a por redstone. Vale. Uy, me ha asustado un poco, pensaba que iba a gastar algo de un tótem. Pero nada. Vale, perfecto. Y a ver con redstone cómo queda esto. Con redstone ni se ve, la verdad. Pensaba que iba a quedar mejor. Pues la voy a estar haciendo con diamante. Uy,
Esto con esmeralda igual mejor, ¿eh? Opa, así y así. Nah, toda con diamante. Ya está. Y el casquito por aquí. Y a ver cómo me queda todo esto de diamante. Pues así es como me ha quedado, la verdad, que no me desconvence tampoco. Tiene como una cara en la pechera, no sé si se podrá ver, una carita de Steve parece. Pero eso, se ve bastante guapa. Así que nada, ya tenemos por aquí las cosas nuevas de la 1.20. Iré a conseguir más seguramente para ver cómo van quedando. Y nada, pues nos vemos en el siguiente clip. Bueno, pensaba que esto ya estaba grabado, pero al parecer no estaba nada grabado. Y es que estaba diciendo que la decoración del almacén de la granja de madera sí que estaba terminada. Pero lo que no tenía hecho era cómo llegar los ítems hasta aquí. Y ya está eso todo terminado. Pensaba que había grabado ese clip, pero al parecer no lo había grabado. Así que por aquí os enseño un poco de lo que he hecho. Que ha sido colocar un par de soltadores. Y por aquí lo más simple del mundo, que son los observadores, uno mirándose al otro para impulsar ticks. Cuando se enciende la granja se activan estos pistones de aquí y esto sube, con lo cual empieza a ticks. Entonces, cuando apagas la granja, se bajan los observadores y ya dejan de funcionar los dispensadores. Entonces, así es como he hecho todo esto, para que lleguen todos los ítems y estarían cayéndose por este agujero que tengo por aquí. De aquí pasaría por todo este túnel de aquí y en este lado a la derecha ya tenemos la arena de almas que está por aquí, y por aquí ya subirían todos los ítems y pasarían por toda esta zona. Bueno, no puedo parar de aquí, pero es así como funcionaría. Y ahora lo que me va a tocar empezar a hacer es una granjica de piedra, porque sí, lo que vamos a hacer en este capítulo también es una granja de piedra. Y bueno, estamos por aquí en un mundo en creativo porque os voy a enseñar la granja de piedra que vamos a estar usando, que es esta de aquí, que produciría un total de aproximadamente 30 stacks y medio por minuto. No sé cuánto es eso, no he sacado cálculos ni nada, pero eso, según yo, es la granja de piedra más eficiente de todo Minecraft Bedrock, porque utilizamos este lado de aquí del Wither más este lado de aquí. También se podría usar la parte de arriba, pero no me ha apetecido complicarme más la vida. Y nada, esta granja está hecha por mí y si queréis tutorial de la granja, pues ponérmelo por los comentarios. Pero por ahora solo lo voy a hacer en mi survival y no creo que le haga tutorial, la verdad. Pero eso, esta granja es propia y bastante simple, la verdad. No tiene nada de complejidad, podría quitar bastante redstone de por aquí y eso ya lo veréis en el timelapse de la granja de piedra cuando la haga en mi survival. Pero antes de todo eso, vamos a empezar cogiendo un par de materiales, porque esta granja necesita no muchos, pero un par de materiales. Así que me pongo a ello. Lo anterior de la granja de madera, que estuvimos aquí para conseguir un par de materiales, pues al parecer no son chunks de slime y son chunks totalmente normales. En chunk base lo que hice fue poner mi semilla, pero lo puse para Java, no para Bedrock. Entonces, pues cogí los chunks como si fueran de Bedrock, pero en verdad era para un mundo de Java. Con lo cual, estos no son chunks de slimes y por ahora esta zona no me sirve para nada. Si sabéis para qué puedo utilizarla, me lo podéis decir, por favor. Porque a mí, la verdad que no se me ocurre absolutamente nada. Y ya que estoy aquí, voy a aprovechar y voy a pillar algo de adoquín para hacer un par de pistones que necesito para la granjica de piedra. Así que nada, solo os quería comentar eso, que estos no son chunks de slimes. Así que me va a tocar picar otra parte del mundo para conseguir slime. Con esta no me sirve. Pero bueno, yo sigo consiguiendo los materiales y cuando ya los tenga, os los enseño. Bueno, gente, pues por aquí ya tengo la gran mayoría de los materiales de la granja. Lo único que me quedaría sería pues un par de bloques de construcción y poco más, la verdad. No me queda nada más, un poquito de bedrock y bueno, el wither en general. Así que nada, ahora os voy a dejar el timelapse del vídeo. Bueno, gente, antes de dejaros el timelapse por aquí, lo que quería enseñar era pues la zona donde voy a estar haciendo la granja, que ha sido esta.
que he puesto un portal en el Nether y ha aparecido aquí, así que pues esta va a ser la zona que voy a estar usando. La verdad que he tenido bastante suerte porque ha salido bastante lisa la zona, que tampoco me importaba mucho porque la granja de piedra no ocupa mucho, pero bueno, se agradece que sea bastante llana la zona para yo no tener que aplanar casi nada. Así que ahora os dejo con el timelapse. Bueno gente, espero que os haya gustado el timelapse y bueno, he tenido un par de errores a la hora de hacer la granja que no me había dado cuenta hasta que la he empezado a usar, que era que la piedra no llega hasta aquí porque los pistones no pueden subir creo que más de 16 bloques de altura, entonces pues se nos ha quedado corto esto de aquí por los dos lados. Y lo que voy a estar haciendo ahora va a ser subir estos pistones de aquí un par de bloques más para arriba para que todo llegue hasta el límite. Y también lo que me quedaría por aquí sería hacer una cápsula con corrientes de agua para que caiga todo a este punto de aquí o a un punto fijo en general. Pero ya se podría estar usando la granja y ahora os voy a enseñar. Aún no está terminada del todo, le falta el sistema de encendido y apagado, pero por ahora hacemos así, quitamos esto y a ver si me deja volar, perfecto. Como podréis estar viendo, esto ya funciona a la perfección. Por aquí va cayendo todo ahora, aún no tiene almacén ni nada, pero eso es algo que tocará hacer después. Y nada, pues así es como por ahora se ve la granja. Me voy a poner ahora a hacer las cosas que quedan. Pues ya tengo la granja al 100% terminada, o eso creo. Yo creo que la eficiencia de la granja aún no está a su 100%. No sé si será algún tic de algún repetidor o algo así. Pero bueno, ya lo miraré eso por encima. Eso sí, ya está todo hecho, ya está todo corregido. Por aquí ya llega la piedra hasta su límite. Y por aquí una cascadica, porque por aquí se quedan la gran mayoría de los bloques. Y por aquí caerían los demás bloques que caen por aquí. Así que ahora lo que tocaría hacer sería un almacén. Y os dejo un timelapse de ese almacén. Pues nada, ya tengo por aquí todo acabado. Tengo por aquí el almacén y si os preguntáis por qué es tan pequeño, es porque este almacén es por shulkers. Por aquí tengo ya la primera shulker llena de adoquín y eso, el almacén es así de pequeño porque va a ser por shulkers. Y por esta parte de aquí tengo donde cae todo el adoquín. Y si destapamos esta parte de aquí, tenemos todo el mecanismo que hace que las shulkers vayan para el almacén. Por aquí, si activamos la granja, esta se estaría llenando. Y cuando la rompa, esto activa el mecanismo y hace que también expulse la shulker por aquí para que se vaya directa para el almacén. Y nada, esto vendría siendo toda la granja ya. Ya está toda acabada. La voy a activar para que veáis cómo funciona un poco. Que se activa desde esta palanca del almacén. Y como veréis ya empieza a tener mucho más lag el juego.
por aquí llega la gran mayoría de la piedra, que no entiendo por qué en una prueba del mundo que tenía no me pasaba esto. Pero bueno, por aquí va llegando todo, hasta caer aquí abajo. Y aquí tenemos, a ver si se puede ver, una vagoneta con tolva que va pillando toda la piedra que hay por aquí. La va poniendo en 3 tolvas que hay así. Ese es el método más rápido que he cogido. No sé si habrá mejores, que supongo que sí, pero bueno, era algo rápido que necesitaba. Y listo, pues con todo esto ya se estaría llenando la shulker de ahí abajo. Y cuando esté llena, pues llegará hasta aquí. Y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este capítulo. No ha sido el mejor de todos, pero bueno, no se me ocurría mucho qué granja hacer. Y bueno, esto era algo necesario que yo creía que necesitaba en el mundo. Y sí. Y bueno, el siguiente capítulo, como ya hemos empezado a hacer almacenes con cajas shulker, pues lo que va a tocar va a ser hacer una granja de shulkers. Así que nos vemos en el siguiente episodio con una granjita de shulkers.